Café y té, un podcast de Onda China. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Café y Té, soy Pedro. Y yo soy Chandy, bienvenidos. Hoy nos adentramos en una experiencia cultural que se está desarrollando actualmente en Beijing y que en las últimas semanas ha despertado una atención muy especial. Sí, una atención muy especial para los aficionados a los museos, ¿no? Y porque estamos hablando de la exposición Maíz, Oro, Jaguar, gran exposición de las antiguas civilizaciones maya y andina, presentada en el Museo Capital de Beijing, una muestra que reúne cerca de 800 valiosas piezas de algunas de las civilizaciones más antiguas de América Latina. Lo interesante no es solo el valor histórico de las piezas, sino también lo que ocurre dentro de la sala, las reacciones del público, el silencio ante ciertos objetos y la forma en que muchas personas salen de la exposición con nuevas preguntas sobre la historia, la cultura y las civilizaciones. Sí, por eso hoy no queremos hacer un recorrido descriptivo tradicional, sino adentrarnos en esta experiencia desde dentro, a través de la mirada y las emociones de quienes lo han vivido de maneras distintas, y por eso el estudio hoy lo tenemos muy lleno, ¿no? ¿Verdad, Sandy? Sí, cómo no. Bueno, nos acompaña Alfonso, compañero de trabajo y conocedor de las culturas latinoamericanas, con quien exploraremos las múltiples lecturas y conexiones que propone esta exposición. Sí, también invitamos a Sofía, colega también, quien visitó recientemente la exposición como parte del público general, para compartir una mirada más cercana sobre su experiencia, las sensaciones que le despertó el recorrido y la manera en que conectó con las piezas y los distintos espacios de la muestra. Intentaremos comprender qué sucede cuando estas antiguas civilizaciones dialogan con el presente y despiertan nuevas formas de mirar y entender la historia. Alfonso, para comenzar, cuando evalúas una exposición sobre civilizaciones tan distantes en el tiempo y el espacio, ¿qué tipo de experiencia emocional o sensorial se busca despertar en el visitante durante los primeros minutos? Gracias, Sandy, y hola a todos. Es un gran placer de participar en esta charla. Puedo decir, primero que nada, esto supone un fuerte impacto cultural. Eso es nuestra intenta principal. La exposición abarca desde Mesoamérica hasta la región andina, como decimos, los mayas, incas, olmecas y múltiples, una diversidad de civilizaciones, y muestra una gran mapa de civilizaciones antiguas. Uno tiene gran fama en China como los mayas, y otros no tanto como olmecas, y otros como los de Teotihuacán, estas cosas. Algunas piezas nunca se han visto en China y muchas ni siquiera han salido de su lugar de origen en las últimas décadas. Para el público, la civilización indígena suele asociarse con los aztecas del norte y los incas del sur, pero estas culturas no solo guardan misterio, también tienen logros civilizatorios impresionantes, una artesanía excelente y un nivel estético muy alto. Esta parte siempre como falta de conocer más por el público chino, porque siempre pensamos allá son tribus misteriosos, tiene leyendas y mitologías. Al mismo tiempo, ellos también son civilizaciones con su propia historia y con su propia huella cultural, como Shandy sabe. Al presentarse en tres exposiciones conjuntas, es uno de Mesoamérica, otro de Andina, otro es para los jóvenes, genera un gran impacto cultural en los visitantes. En definitiva, es un patrimonio diverso que merece ser conocido y respetado. Me parece muy bien. Y Pedro, también quisiera saber tu impresión, porque visitaste la exposición recientemente
Y si tuvieras que describir ese primer momento sin pensar en datos ni explicaciones, solo desde las sensaciones, ¿qué fue lo que más te impactó? Yo creo que indudablemente lo que me impactó más de esta fabulosa exposición es su escala y pomposidad. Quiero decir, todo el mundo conoce algo sobre las legendarias culturas del continente americano, algo conocemos, ¿no? Concretamente en este caso la maya, la azteca, la incaica, bueno, como ha mencionado Alfonso también, otras civilizaciones olmeca. Pero claro, como un alumno eterno de español se supone que se atrae más, ¿no? El poder tener un mayor conocimiento de los detalles sobre estas magníficas culturas más que lo que te enseñan en las aulas de la universidad. Además me fasciné por el portal que han hecho por esta colaboración del Museo Capital y unas instituciones de América Latina. O sea, nada más entrar pasando debajo de este portal, percibe la solemnidad y la incógnita que emana en el aire, como si de repente estuvieras inmerso en un pozo cultural maravilloso. Bueno, ahora pasamos con nuestra segunda invitada y Sofía, contigo me gustaría ir más a una experiencia más cotidiana. Entraste como visitante sin conocer previamente el trabajo de diseño o curaduría. ¿Qué fue lo primero que te hizo sentir que esta exposición era diferente de otras que habías visto? Hola a todos, un gran placer de estar aquí. Pues al contrario de lo que podría pensarse, lo primero que sentí fue un contraste muy particular. Había muchísima gente, un murmullo constante, niños moviéndose entre los adultos y aún así algo te hacía detenerte. No era un silencio físico, sino una especie de pausa interior. Recuerdo que nos costó acercarnos a la primera vitrina porque había un grupo grande delante, pero cuando por fin pudimos verla, mi hijo dejó de hablar de repente. Nadie le pidió hacer silencio, simplemente aquella pieza, una figurilla de maíz, parecía exigir atención por sí sola. Y lo más interesante es que el ruido de fondo no resultaba molesto, al contrario, daba la sensación de formar parte de un ritual colectivo, como si muchas personas estuvieran descubriendo algo al mismo tiempo. Muy bien. Y Alfonso, la exposición se articula en torno a tres grandes símbolos: el maíz, el oro y el jaguar. Más que simples elementos históricos, representan distintas formas de entender el mundo. ¿Cómo se integran esas ideas dentro de la experiencia expositiva? Y antes de todo, ojo, es maíz, el oro y el jaguar. No es maíz, oro y jaguar porque no podemos simplificar las cosas y meter esos tres elementos todos en el mismo saco. ¿De acuerdo? Porque maíz es el más del norte y jaguar cubre todo el continente y el oro más de la región andina. Sí. Pero lo cierto es que estos tres símbolos ocupan un lugar muy parecido en distintas civilizaciones antiguas de América Latina y Caribe. Esto choca con lo que solemos pensar, sobre todo con el oro. El antiguo reino inca, el oro no tiene tanta función económica como lo en antigua China, en Asia Oriental, y tampoco como monedas, porque nosotros antiguos chinos usamos plata, bronce y oro como una parte de nuestra vida económica. Para ellos, el arco fundamental en los rituales y ceremonias, un medio para comunicarse con los dioses. Además, solían combinar el oro y plata en sus creaciones artísticas. Y en cuanto al maíz, el famoso maíz era clave para la cultura maya. En sus libros sagrados, el Popol Vuh, cuando intentaron 3 veces crear la humanidad, igual que nuestra leyenda de Nuwa, primero hicieron personas de barro, pero eran tan frágiles, no sobrevivieron. Después probaron con madera. Estos seres tenían cuerpo, pero sin arma ni razón, y terminaron convertidos en monos. Finalmente mezclaron maíz blanco y maíz amarillo. Así dieron vida a los seres humanos con carne, sangre y pensamiento. Por eso creen la humanidad
desciende del maíz. Es un mito de creación muy bien merece compararse con otras tradiciones. También tiene su influencia hoy día, como el famoso libro de Asturias. ¿Sí? El jaguar también tuvo un papel importante en todas estas culturas. Yo creo también posible en Cuba igual. Él es el símbolo de la nobleza, sobre todo de la familia real, de cada tribu, de cada reino. Aparece constantemente en su vestimenta y en las piezas rituales. Como resumen, esos tres elementos, maíz, oro y jaguar, son los elementos centrales de las ceremonias de estas diversas civilizaciones antiguas. Conocer estos tres símbolos es una clave, una llave para entrar en la exposición y comprender el alma de todas estas culturas. Muy interesante estos datos que nos ha ofrecido Alfonso. Y Pedro, al observar estas piezas, es inevitable establecer conexiones culturales. ¿Te ocurrió algo así durante la visita o hubo algún momento en el que pensaste en otras civilizaciones, por ejemplo la China? Sí, curiosamente me han pasado muchísimas veces, como una vez dijo el físico Stephen Hawking, ¿no? Lo que le conmovió más es una cosa que se llama similitud lejana, o sea, cuando ves un río se parece a otro río, cuando una montaña se parece a otra, ¿no? Por ejemplo, concretamente lo que decía Alfonso también, las diosas que Nuwa, ¿no? en la mitología china y eso de Quetzalcóatl, de los, ¿no? En náhuatl, en las mitologías mayas, amélicas, y concretamente en mi caso las deidades de la luna y el conejo en la mitología china es la Chang'e, ¿no? Diosa de la luna, Yu el conejo de jade, y curiosamente en la Popol Vuh, mitología genesíaca de la cultura maya, los dioses de la luna también tienen un conejo que participó en la batalla de la Génesis. Las leyendas de la reina madre del oeste, el conejo de jade prevalando medicinas y Chang'e robando el elixir, ¿no? Y volando a la luna revelan la formación de ideas taoístas sobre la ascensión de la inmortalidad. En la civilización maya, el concepto más importante era el renacimiento. Todas las cosas, como el maíz, podían prosperar a través de la muerte y el renacimiento. Independientemente de si la diosa lunar era masculina o femenina, porque en la cultura maya es masculina, pero en China es femenina, o el conejo, un guerrero o una escriba, todos se esforzaban por mantener este crucial orden cósmico del renacimiento. Las leyendas son muy importantes porque se conocen desde pequeño y se transmiten de generación en generación. Bueno, Sofía, desde tu experiencia como visitante, ¿algún símbolo o pieza te hizo detenerte más de lo habitual, aunque no supieras explicar por qué? Sí, ahí pues justo eso me pasó con una pieza que no voy a olvidar, una corona de oro. No impresionaba por el tamaño, sino por la cantidad de detalles. Después descubrí que pertenecía al señor de Zipán, de la cultura moche de Perú. Mi hijo me preguntó, ¿eso lo llevaba un rey? Y yo le dije que sí, pero lo curioso fue que mientras la observaba, no pude evitar acordarme de las máscaras y de bastón de oro de San Xingdui que había visto en otra exposición hace unos meses. Son culturas separadas por miles de kilómetros y aún así ambas utilizaban el oro como símbolo de poder y de lo sagrado. En San Xingdui el oro transmite algo más misterioso, como casi sobrenatural, con esas figuras de ojo enormes. En esa corona, en cambio, aparecían animales, guerreros y símbolos muchos más ligados al mundo terrenal. Entonces mi hijo soltó una frase que me dejó pensando. Los reyes de aquí y de allá hablaban el mismo idioma de oro. Y la verdad es que me quedé sin respuesta. Porque en ese momento entendí que el oro no era solo un metal valioso o decorativo, sino también una manera de expresar poder, creencias y visiones de mundo que de alguna forma distintas civilizaciones parecían comprender a su manera. Sí, sin duda hay muchos puntos en común entre las culturas
de estas civilizaciones, tanto la China como la latinoamericana, y es algo que tenemos que tener en cuenta también en el mundo actual, en nuestras sociedades, porque siempre son más los puntos que nos unen que aquellos que nos separan, ¿no? Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y té, tu dosis de entretenimiento e información.